Bueno, muy buenas tardes, Arratsaldeon, y bienvenidos a este nuevo encuentro, diálogos con la literatura y con los creadores que acuden periódicamente a esta cita que organiza el área de cultura del Ayuntamiento. Bueno, el pretexto que trae aquí a los escritores que os vamos a presentar es el de la obsesión por escribir, el impulso del escritor a la hora de enfrentarse a la temida hoja en blanco o ahora a la pantalla en blanco. Y todo lo que rodea ese impulso, que entiendo comparten Gaby Martínez y Patxi Irurzun, a los que damos ya la bienvenida. Hola. Bienvenidos los dos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a trazar una breve semblanza. Gaby Martínez es catalán, del 71, nacido en Barcelona, escritor, periodista y guionista. Destaca su producción de libros de viajes. Solo marroquí, de 1997, fue el primero al que siguieron Horas de Times Square o el sorprendente Una España inesperada. Se dice, esto lo han dicho algunos, Gaby, que tu contribución a la renovación de este género ha sido fundamental. En narrativa destacan títulos como Ático, Sud, por la que recibió numerosos premios y reconocimientos, Los mares de Wang, Solo para gigantes, En la barrera, o Boy, en la que trata acerca de su propia desaparición en algún lugar de Nueva Guinea, por citar algunos de los trabajos más conocidos de Gaby. Su último libro publicado es una novela, Las defensas, basado en la historia real de un neurólogo ingresado en un psiquiátrico, que como tema la verdad es que es atrayente, ¿no? Como guionista firmó Ordinary Boys, un docuficción reconocido por el MoMA de Nueva York. Y Patxi Irurzun es navarro, del 69, escritor, periodista, filólogo. También ha escrito guiones. Ayer mismo, le he comentado antes, tuve la ocasión de escuchar en Radio Euskadi su radionovela Caerás en el infierno, que es la historia de un peculiar grupo punky llamado Escupitajo con K, reminiscencias tal vez de sus tiempos como editor del fanzine Borrasca, también con K, en los años 90. Comparte con Gaby el hecho de haber escrito un libro de viajes, al menos Atrapados en el Paraíso, viaje en este caso a un vertedero en Manila y a Papúa Nueva Guinea. Dios nunca reza, Los dueños del viento, Panduro o Yanis, mi dulce y sucia Yanis, Cuestión de supervivencia o Ciudad retrete. También ha publicado libros de relatos como La tristeza de las tiendas de pelucas, Ajuste de cuentos, La polla más grande del mundo o El cangrejo valiente, así como biografías infantiles, cuentos, reportajes y artículos que dan fe por su obsesión por la escritura y también por la provocación, que se refleja en algunos de estos títulos. Ambos, Patxi y Gaby, tienen sus respectivos blogs que alimentan, yo diría que adecuadamente. En mi caso no, tan adecuadamente. Últimamente no. Por eso lo tenéis un poquito, pero bueno, vais metiendo cosas, ¿no? Antes de empezar, si hay algo que corregir en estas breves líneas sobre vuestra obra, pues ahora es el momento, Pachito, ¿correcto? Sí. No. ¿Algo que añadir a todo esto? No, yo creo que has dicho ya bastante. Bueno, ¿y Gaby? No, más o menos es así. Bueno, el encuentro hoy en Videobarrieta se titula La obsesión por escribir y evidentemente os tengo que preguntar por ello, ¿no? Si existe esa obsesión y sobre todo si la experimentáis personalmente a la hora de escribir, Gaby. Sí, bueno, el hecho de la escritura, o sea, creo que cuando empiezas a manejarte en el mundo, hay gente que tenemos la suerte de saber muy pronto qué es lo que queremos hacer. Eso para mí ha sido una gran fortuna vital, ¿no? El saber desde muy temprano que quería dedicarme a escribir. Por eso precisamente elegí la carrera de periodismo. En realidad el periodismo me atraía en cuanto que me acercaba a las historias, pero sobre todo lo que me permitía era escribir. Y me permitiría ganarme la vida escribiendo en el intervalo que yo en aquel momento pretendía que iba a acabar yendo a un terreno más literario, ¿no? De hecho, gran parte de mi trabajo por eso es el del periodismo literario, muy influido por lo que es la búsqueda de material real en la calle que después me inspira, puede inspirarte desde un libro de viajes hasta una novela, hasta eso, un libro de periodismo literario. De hecho, el género, para mí, ahora mismo, antes comentabas que se han señalado algunas de las obras como que han supuesto algo dentro de lo que es el marco del periodismo literario, ¿no?
Creo que son ese género y el del viaje beben de lo mismo, que es ir al exterior a buscar la realidad y esa realidad pues comunicarla de la manera más detallada y sobre todo independiente posible. Para mí fue muy importante el salto del periodismo a la literatura, en el sentido que fue un salto de independencia, en el sentido de que llegó un momento en el que estuve colaborando simultáneamente con el Avui, el periódico nacionalista catalán, ABC, monárquico, español, La Vanguardia, digamos que ambiguo según qué movimientos, y en Ajo Blanco en redacción, anarquista. En Ajo Blanco estuve 3 años. En todo ese recorrido, la consecuencia, o sea, la determinación final fue decir, intenta ser tú tu jefe. Porque aquí las informaciones siempre tienen un sesgo que, desde luego, no es el de la información objetiva en ningún caso. Por entonces aún creía que la información era posible ofrecerla de una manera objetiva, ¿no? Luego hice una apuesta muy, muy fuerte, muy seria, que me ha llevado hasta aquí, o sea, sin dinero, pero logrando escribir, que es lo que ahora mismo pues, me da la vida, literalmente, porque he conseguido hacer una carrera pues, escribiendo, porque, y aquí viene el origen de la pregunta, es lo que afortunadamente desde el principio supe que quería hacer, ¿no? Y a ello he podido entregarme. ¿Se puede escribir en 3 sitios tan dispares como los que has citado y bueno, cuando tienes, mantener una cierta coherencia mental? Pues cuando tienes 23 años, sí. O sea, cuando tienes 23 años intentas ser objetivo y contar las cosas como con la pirámide de informativa, ¿no? Eso que te cuentan en periodismo, de cómo debes transmitir la información intentando mantenerte a distancia y ofrecer los hechos. Y luego descubres la realidad. Y entonces descubres que si tú quieres mantener una cierta coherencia contigo mismo, quizá lo mejor que puedes hacer es convertirte en un freelance que te pagarán a 90 euros la crónica desde Siria. Pero si quieres ser periodista, igual tienes que hacer ese tipo de apuesta. Hay muy buenos periodistas que están trabajando en redacciones, pero el precio espiritual, digamos, que están pagando también es muy alto. Es un buen tema este. Luego podemos ampliar un poco todo esto del periodismo, ¿no? Y la coherencia y la objetividad. Pachi, ¿tú te reconoces como un escritor obsesivo? En cierto modo, sí. Yo creo que muchos escritores no solo somos escritores en el momento en el que te pones a teclear delante del ordenador, ¿no? Sino que todo lo que vives, todo lo que ves, todas las personas que conoces, lo conviertes de alguna manera en susceptible de llevarlo a la literatura, con lo cual eso se convierte a veces en una obsesión enfermiza y convierte tu vida a veces en una especie de borrador, ¿no? Y tu vida real es lo que escribes, ¿no? Estás viviendo una especie de simulacro, no sé. A mí me ha sucedido, por ejemplo, en viajes o en los que he estado en situaciones, pues quizás, o que has tenido contratiempos, incluso situaciones de riesgo en las que no eres consciente realmente de ello porque estás pensando, pues no sé, recuerdo una vez que estuve en una comunidad zapatista en Chiapas, que bueno, llegó un grupo de priistas, de partidarios del PRI, que empezaron a tirar piedras, ¿no? Y tú realmente lo que estás pensando es, joder, esto qué bien me va a quedar esto en el libro, o qué tal, ¿no? O incluso en situaciones también más de la vida cotidiana, ¿no? Ahora mismo también cuando venía estaba pensando, bueno, siempre que vas a hablar en público piensas, bueno, a ver cómo sale la cosa, qué pasa, ¿no? Y de repente pues empiezas un poco a fantasear y dices, ¿qué pasaría si ahora de repente yo empiezo a hablar en un idioma que desconozco? ¿No? Entonces, pues bueno, tirando de esos hilos, pues bueno, vas pensando en un cuento y al final, pues bueno, yo creo que siempre el escritor tiene un poco esa mente con el botón puesto, ¿no? Siempre es escritor, ¿no? Vivir la vida de una manera diferente a un civil, digamos, ¿no? Y luego, pues bueno, respecto también a lo que ha dicho Gaby, yo creo que comparto con él también, por ejemplo, esa vocación temprana a la hora de empezar a escribir, porque yo incluso recuerdo el momento en el que yo escribí el primer cuento, que fue siendo muy niño, ¿no? Y además creo que lo cuento porque también creo que es muy significativo para explicar qué significa para mí la literatura, ¿no? Y fue en una ocasión en que fui al campo con mi madre, con mis hermanos, mis primos, y jugando, pues subiendo a un árbol,
pues me hice daño en el dedo, empecé a sangrar, ¿no? Y bueno, entonces pues me aparté, ya tuve que dejar de jugar. Y mi madre pues me sacó del bolso este que tiene, mágico que tienen las madres, ¿no? Un cuaderno y un lápiz, y ahí fue cuando yo empecé a escribir el primer cuento en el que yo contaba que seguía jugando con mis primos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es bastante elocuente respecto a lo que para mí es la literatura. Y bueno, y a partir de ahí pues bueno, empecé a escribir. Luego bueno, va cambiando un poco también las maneras de escribir, más obsesivas o menos, o el hecho físico de escribir. Pues ahora, por ejemplo, que soy padre, pues quizás tengo que buscar los momentos, no puedo desperdiciar ningún momento para escribir, y busco esos momentos, ¿no? en los que estoy solo. Antes quizás lo escribía de otra manera, ¿no? Cuando tenía ganas realmente, ¿no? Cuando tenía esa especie de necesidad. Pero en todo caso lo que sí permanece siempre es lo que he comentado, ¿no? Esa obsesión porque todo sea susceptible de convertirse en literatura, ¿no? Gaby, a la hora de enfrentar ese folio en blanco, desde luego caben actitudes muy distintas, ¿no? Has comentado que normalmente sales fuera y buscas cosas, motivaciones, situaciones ahí fuera, que luego trasladas a lo que sea, ¿no? A una novela, en fin, ya le vas dando forma, ¿no? Pero esa fuerza que te hace fijarte en eso que luego va a ser literatura, ¿de dónde te viene? ¿Cómo la invocas? Lo resumiría de una forma así como muy romántica, si quieres, pero es amor por la vida. O sea, es empatía hacia las personas con las que estás compartiendo algo, ¿no? De hecho, a la hora de narrar, creo que es muy importante el poder penetrar un poco en la cabeza de las otras personas. Algo que a mí siempre me ha gustado mucho es ver cómo personas que ideológicamente se han mostrado en las antípodas de un pensamiento que pueda tener yo o que pueda tener alguien, no sé, de una clase social, por ejemplo, que no sea la suya, puede llegar a entrar en la cabeza de alguien que ha tenido una vida y ha debido avanzar en el mundo en unas condiciones que no tienen nada que ver con las suyas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes contaba sobre esa empatía, algo que enseguida también descubrí es que cuando salía a hacer los primeros reportajes y me iba a cubrir cómo habían trabajado unos bomberos, al final de ese día yo quería ser bombero, porque había entrado tanto en esa profesión, me lo habían contado también la gente, sobre todo si hace cosas con las que está a gusto, pues te las cuenta con la pasión y con las ganas, ¿no? de que están viviendo sus vidas. Y entonces el poder proyectarte tan fácilmente, porque era un poco así, en cómo vivían otras personas, te lleva a hacerte preguntas sobre su contexto. Y a partir de ahí, luego ya tú pues puedes desarrollar la historia de alguien a quien no conoces nada más que te haya contado 4 cosas, pero entonces puedes empezar a establecer pues vínculos y asociaciones con lo que son vidas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, no, El Hobbit, recuerdo, no fue El Señor de los Anillos. El Hobbit fue la primera lectura de Tolkien que hice, y recuerdo que iba avanzando por todas esas cuevas y con todos esos bichos inventados y pensaba, pero si eso, en realidad lo que ha hecho ha sido coger su barrio y le ha ido poniendo nombres y deformando a los personajes de su barrio. Pero esto lo puedes hacer creándote un mundo paralelo, ¿no? Empatizando y llevándote a un lugar como un poco extremo a las personas o experiencias que hayas vivido, pero eso, si consigues luego tramar todas esas relaciones de una forma, claro, en un bloque homogéneo, tú puedes llegar a transmitir tu barrio, pero llamándolo Mordor, por decirlo así, ¿no? Y luego también, claro, hay un caso que para mí fue fundamental a la hora de saber por qué te atrae, hasta qué punto te puede llegar a atraer la escritura. Hubo una historia que un día me cayó, además de una manera imprevista, que fue
iba paseando por una calle haciendo tiempo en invierno para ir a jugar una partida de póker que tenía los jueves por la noche con unos amigos, y me encuentro con una editora y una amiga suya que estaban hablando. Entonces entro en el café para saludarla y me dice justo, estábamos hablando de ti hace 10 minutos. Digo, por eso me he asomado por aquí, ¿no? Dice, no, dice, es que estábamos pensando en un libro que tuviera que ver con... tenemos una historia que se parece a la Hacia Rutas Salvajes de Krakauer, que luego llevó al cine Sean Penn. Es una historia que hemos pensado que podría ser para alguien que escribe sobre viajes, que es lo que comentabas, que Pache también ha hecho libros sobre viajes. Aquí, en general, no ha habido tanta gente que haya enfrentado el libro de viajes aquí sí que tenéis una tradición muy importante, yo creo que en Euskadi, de gente viajera y que escribe sobre viajes, pero a nivel estatal hay muy poca gente que haya, por algún motivo que desconozco, cuidado la tradición, ¿no? Entonces me cuentan la historia y es la de un señor que se había ido a buscar al Yeti a Pakistán. Había permanecido allí durante muchos años y al cabo de 15 más o menos le habían cortado el cuello y nadie sabía el motivo. Se especulaba con algunas razones, pero parecía que la aparición de los talibanes había tenido que ver, pero no estaba muy claro. Yo hasta entonces no sabía por qué alguien podía arriesgar su vida por contar una historia. Quizás la decepción con el periodismo tenía algo que ver en eso, ¿no? Decías, ¿cuál es la compensación? O por qué alguien dedicaba 8 años de su vida a escribir una biografía, por ejemplo. Y tengo en la cabeza ahora mismo la de Bruce Chatwin, que también es viajero. Nicholas Shakespeare dedicó 8 años a investigar su vida, ¿no? Y dices, ¿esto por qué? Entonces, lo que ocurre es que con la historia más extraña, más exótica que te cuentan y que piensas que puede haber ahí algo que desarrollar, descubres que es algo que puede involucrar a todo el mundo, no solo a la familia del afectado o a los gobiernos que después se disputaban el cuerpo que terminó enterrado en Pakistán, sino que nos afecta a todos, porque es un libro que te va a explicar por qué en Occidente, en Francia, este chico vivía en Francia, aunque era valenciano de origen, vivió en Francia muchos años, ¿por qué en Francia alguien puede votar a Le Pen, por ejemplo? Mientras que en las montañas de Pakistán, en el Hindu Kush, las mismas personas con circunstancias más o menos parecidas, pero mucho más extremas, se hacen talibanes. Y además también hablaba de sueños, de impulsos vitales, como escribir, por ejemplo, ¿no? Y lo que ocurrió con esta historia fue que me hizo viajar a Pakistán en un momento en que estaba viendo una contraofensiva contra los talibanes en el valle mismo de al lado, para no solo escribir, sino prácticamente llevar adelante una investigación criminal sobre el asesinato de esta persona. Y entonces, cuando tú te ves allí diciéndote, ¿cómo he llegado aquí? Y es porque hay una historia tan poderosa que te arrastra hasta allí. Y lo que me dio ese libro fue, por fin, descubrir, en un momento en el que había dudado mucho sobre el poder de las palabras, recordé La sangre fría de Truman Capote, que también está basado en una historia real, y después de esa historia que a él le llevó 3 años, Truman Capote dice, esta historia ha cambiado mi vida. Yo cuando empecé a escribir tenía la intuición de que la literatura tenía ese poder, podías conseguir eso. Y escribía y yo notaba que la literatura me cambiaba de algún modo, ¿no? Pero yo creo que aspiraba a algo épico de fondo, aunque admiro la literatura y también intento llevarla a cabo, la literatura mucho más sosegada, que a partir de guiños, de insinuaciones te cuenta cosas, ¿no? Pero ese momento en el que tú ves cómo la literatura te ha cambiado, en mi caso fue hasta el punto, después de esa historia, yo me separé de mi mujer, con la que llevaba viviendo 17 años, a la que continúo queriendo muchísimo, pero vi que esa experiencia me llevó a un punto de mi vida que me enseñó cosas sobre cómo yo era y lo que quería en la vida, ¿no? O sea, que hasta ese punto cambió tu vida de una manera drástica, ¿no?
el hecho de reconocerte escritor, ¿no? Pachi, ¿tú cómo afrontas también ese hecho? ¿Con calma lo planificas o por el contrario vas a chispazos, ¿no? Esto tiene que ser una historia buena, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, al final cada historia creo que tiene unas exigencias, ¿no? Y es la que determina por dónde tienes que tirar, que el tono, la persona narrativa, en fin, pues es la historia en sí la que, o sea, yo no me pongo a escribir sin un plan, sin saber esa historia qué es lo que me va a dar, ¿no? Y en cuanto a rutinas, pues como digo, pues he ido cambiando un poco también con el paso del tiempo. No sé, antes escribía cuentos, por ejemplo, empecé escribiendo cuentos. Tienes muchos, ¿sí? Sí, tengo muchos. Y bueno, un cuento quizás exige un esfuerzo más de concentración, ¿no? Y cuando empiezas a escribir una novela, pues quizás hay más disciplina, unas rutinas que tienes que establecer y en ese sentido, pues va cambiando un poco el tema. Ahora, como he dicho antes, pues sí que tengo que ser más funcionario casi de la literatura porque, bueno, la vida de padre y de periodista también y otros pluriempleos que tengo, pues hay que sacar de donde no hay, ¿no? Y bueno, de esa manera es un poco como me organizo, ¿no? Y bueno, pero sí que tirando un poco del hilo de lo que estaba contando Gaby, yo creo que a mí la literatura también me ha servido quizás para... Antes me ha hecho gracia cuando leías algunos de los títulos y con K y no sé qué, algunos títulos quizás un poco agresivos, ¿no? Pues sí que a mí me ha servido muchas veces la literatura como una especie de mecanismo de compensación, porque bueno, yo soy una persona introvertida que, bueno, pues he sufrido con eso, he tenido ciertas dificultades para establecer relaciones, ¿no? Para, en fin, conseguir afecto incluso, ¿no? Y sin embargo la literatura pues a mí me ha dado muchas cosas, ¿no? En ese sentido, no me ha dado de comer siempre. Bueno, menos una vez sí que fui jurado del concurso de pinchos de la Chantrea, pero bueno, sí que me ha permitido, pues bueno, yo no sé, conocer a mi mujer, por ejemplo, que era lectora mía, amistades, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues le estoy muy, muy agradecido, ¿no? Y bueno, pues no sé, creo que está bien, ¿no? Sí, el hecho de la escritura en sí, evidentemente, ¿no? Os ha cambiado la vida a los dos. Hay mucho escritor obsesivo y muchos escritores se reconocen como obsesivos, ¿no? Llegan incluso a decir que es la única manera en la que se pueden poner a ello, ¿no? Que la única manera de apartar esa obsesión precisamente es escribiendo y que así les va bien, ¿no? Y que si les quitas esa presión, pues no son capaces de escribir. ¿Esto es posible? ¿Conocéis escritores, colegas vuestros, gente que se guía por esta manera de actuar? Bueno, la literatura, o sea, si quieres llegar a según qué lugares, creo que tienes que pensar mucho en literatura. Hasta considerar normal situaciones que igual no lo son tanto, ¿no? Lo que antes lo comentaba Pachi, que tú ahora venía hacia aquí y estaba diseccionando la situación que se estaba proyectando en lo que iba a ocurrir y estaba montando un cuento. O sea, no sé si te reconoces o no, pero eso es un tipo de obsesión, ¿no? No te lo quitas de la cabeza. Lo bueno que tiene la literatura es que como vives con ello, o sea, forma parte de tu día a día. Sí que es verdad que hay una tensión a la hora de comunicar, a la hora de escribir, que es la tensión que encuentras en los grandes libros. Y entonces, claro, allí luego ya cada uno quiere escribir lo que quiere, ¿no? A mí me costaría mucho. A veces me he preguntado, por ejemplo, qué me ocurriría si me quedara ciego. Porque desconfío de mi retentiva a la hora, o de cómo podría comunicar las historias. Igual es cuestión de entrenamiento, ¿no? Pero ¿cómo podría absorberlas primero y después cómo podría comunicarlas a la gente? Porque, por ejemplo, también comentaba Pachi, yo el punto este de no saber comunicar al principio, de timidez, aunque ahora hable con fluidez y tal, al principio cuando me enfrentaba al público tartamudeaba todo el tiempo y era un desastre, ¿no? Yo creo que es por eso mismo, y también ahora con los ordenadores, la forma como escribíamos al principio y como escribimos ahora, yo empecé escribiendo con máquina de escribir, luego pasé al ordenador, pero el ordenador te permite también corregir de una manera determinada. Ahora a la hora, si tienes que comunicar, muchas veces he pensado que cómo resolvería eso.
Y debe ser un tipo de obsesión el dudar que tú puedas contar historias y absorberlas, te lleva a plantearte que si valdría la pena vivir. O sea, esto me estoy poniendo como así, como espléndido, espléndido, dramático. Pero, claro, cuando has hecho algo, tu vida consiste en eso, además de disfrutar muchísimo de mi peque y el de mi chica. Yo tengo, después de separarme tuve otra chica y ella tiene una peque también. Cuando entró el pequeño, ahí también me di cuenta, él me ayudó a reformular mi situación en el mundo, porque de repente la llegada de Gael fue, es decir, he perdido 2 horas y media seguro al día, y luego cuando salen según qué imprevistos, a ver cómo te lo montas para recuperar o para perder más tiempo. El hecho de pensarlo como perder ya da un poco el tono de lo obsesionado que en aquel momento estaba. Continúo estándolo, pero sí que yo creo que descubres que con el paso del tiempo aquella parte de obsesión fue buena para la técnica, si quieres, pero luego para lo vital, el haber empatizado de nuevo con el enano y con todo un mundo que tú habías leído pero al que no habías tenido acceso más que como hijo o como hermano, a mí me ha parecido maravilloso ya como ser humano, ya no como escritor. Bueno, yo creo también que eso de esa obsesión tiene su lado positivo, que es que, bueno, sobre todo para las cosas malas, ¿no? Las experiencias malas que tienes o el dolor, la tristeza, que bueno, a través de esa obsesión literaria, pues bueno, las conviertes en otra energía, en literatura en este caso, y tiene ese lado positivo, ¿no? Quizás el lado negativo sea ese, ¿no? Que, bueno, yo creo que es una imagen que es bastante elocuente en ese sentido, es el hecho, pues todos lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien está grabando algo con un vídeo se está perdiendo realmente lo que está pasando, ¿no? Pues bueno, yo creo que a los escritores nos pasa también un poco a veces eso, ¿no? Es lo que contaba antes de que tu vida sea un borrador y no algo real, ¿no? Oye, perdona, sí. Hablabas de obsesión. Es que para mí la idea de respeto, e incluso sobre esos escritores que comentabas que también se lo plantean, si consideramos obsesión o no. A mí hubo algo, y hablo de respeto, y el respeto no solo aplicado a la literatura, sino a las sociedades, que ahora estamos teniendo un montón de cirios también por creo que básicamente falta de respeto a opiniones de personas. La literatura, yo me inicié a ella básicamente porque me habían prendado, estaba admirado por lo que me habían dado algunos escritores, por las historias que me habían contado y por cómo me las habían contado. Entonces, en el momento de lanzarme a escribir, algo que siempre tuve muy claro era que esa gente eran escritores y que yo, al principio, intentaba escribir alguna cosa. Esto ha sido como a posteriori cuando he hecho toda esta reflexión, ¿no? Pero yo durante 5 libros, cada vez que me preguntaban qué era, yo firmaba periodista. La primera vez que me identifiqué como escritor, solo escritor, fue precisamente en una aduana cuando me pedían rellenar un formulario en el que me decían profesión y ahí puse escritor. Pero eso fue después de 5 libros. Y lo que nunca he entendido es que gente que escribe un libro y a veces vaya libros, es que se vayan identificando como escritores. O sea, yo creo que la literatura merece un respeto, como lo merecen muchas de las cosas que tenemos alrededor. Y haber perdido ese respeto ha hecho que se trivialicen muchas cosas. Tampoco, o sea, yo soy el primero que digo tonterías y que trivializo, pero como hablamos de literatura, en este caso yo sí que es algo a lo que le estamos dedicando nuestra vida, y el que de pronto hayan aparecido y vayan apareciendo escritores que en realidad lo que han hecho ha sido acercarse un momento y juntar 4 letras, es algo que... Y ahora ya lo digo, digamos, beligerantemente. Es algo que me molesta, que no entiendo. Hay gente que con una novela puede ser maravillosa. Chavales que con 19 años pueden ofrecer algo que no alcancemos. Ahí están Baudelaire y ahí están muchos de los grandes, ¿no? Pero hay gente que antes de presentarse como escritor se lo debería pensar un poco. Igual la culpa también es la gran cantidad de obra que se publica hoy día, ¿no? Son decenas de miles de libros los que se publican al año y cómo se ha enfocado el mercado de la literatura, ¿no? Bueno, la industria. Eso es una industria, efectivamente, como
como cualquier otra, ¿no? Bueno, los trabajos artísticos, tú antes hablabas del ordenador, que comenzaste con máquinas de escribir, y yo también en el periodismo, entiendo que tú también, Pachi. Claro, la posibilidad del delete, de darle otra vuelta y volver a repasarlo, y el corta y pega, y esto me lo guardo para meterlo luego, eso ha cambiado mucho la manera de escribir. Vosotros que habéis escrito también con máquina de escribir. Sí, yo no tuve un ordenador hasta que tuve 25 años, o sea que empecé escribiendo a mano, ¿no? Y yo creo que sí que hay que se escribe de diferente manera. Bueno, también influye en parte que era una época en la que escribía tampoco con pretensiones literarias, sí, pero no estaba pensando en que eso iba a llegar a ser publicado, ¿no? Pero bueno, yo cuando escribía de aquella manera, pues quizás me preocupaba menos no sé si decir del estilo, pero bueno, escribía de una manera mucho más lineal, más a borbotón quizás, ¿no? Y eso, pues, cuando llegó el ordenador fue algo que cambió, ¿no? Evidentemente cambió mi manera de escribir. Yo creo que a mejor. Para mí el ordenador es una buena herramienta para escribir, porque, bueno, pues no sé, yo cuando escribo también intento que cada frase tenga su ritmo, su música, digamos, ¿no? Y bueno, pues el ordenador te ayuda, ¿no? A ir para adelante, para atrás y en fin, sí que creo que ha influido, ¿no? en mi manera de escribir, y aunque de vez en cuando también he hecho un poco aquella frescura de cuando era chaval, ¿no? De poder ponerme a escribir más a tumba abierta y preocuparme quizás menos del estilo y un poco más de que la historia me atrapara y me llevara, ¿no? Pero bueno, sí, en mi caso sí que... En realidad el ordenador, claro, te permite corregir muchas veces, volver al texto con mucha facilidad, y tal vez pueda ser responsable de que alguien se obsesione y no acabe nunca, ¿no? Que sea como lo de Sísifo, ¿no? Que empiezas y no acabas y le das otra vuelta y otra vuelta. ¿También te puede meter en esa trampa o no? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, sí que cuando doy una obra por terminada no vuelvo atrás hacia ella, ¿no? O sea, sí que voy un poco corrigiendo sobre la marcha, pero bueno, voy abriendo camino para llegar a un objetivo final, y una vez ya no doy la marcha atrás, ¿no? Y quizás... bueno, hablando un poco también de este mundo de la literatura comercial, y bueno, sí que te encuentras muchas veces con productos que es una especie de Frankenstein en los que los editores meten mano, y a mí me resulta a veces complicado entender a ciertos escritores que admiten sugerencias comerciales de, bueno, ahora voy a quitar cambia este personaje, mete estos dos, tal. Yo tengo una idea, bueno, quizás es un poco orgulloso por mi parte decirlo, ¿no? Pero sí que tengo bastante seguridad en mí mismo cuando he escrito algo, ¿no? Y cuando está acabado, pues a mí realmente tampoco me ha pasado nunca que nadie me sugiera hacer cambios, ¿no? Pero cuando digo que otras personas, otros escritores les ponen esa tesitura y acceden, me resulta complicado. Sí, pero eso se da. Hay escritores a los que se les pide que quiten un personaje o que... Sí, hombre, claro, también habría que ver, el caso más conocido es el de Carver, ¿no? Que realmente, bueno, que además luego posteriormente salieron sus cuentos como él realmente los había escrito, y los que nosotros conocemos fueron los que su editor podó hasta un 50 o un 60%, ¿no? Hasta conseguir, pues, precisamente el estilo ese carveriano, ¿no? Pero bueno, quizás es una excepción, ¿no? Yo me estoy refiriendo más a ese tipo de novela comercial en la que busca, pues, casi como una fórmula establecida, ¿no? Bueno, vamos a meter una escena aquí de erótica, aquí y tal. En fin, no sé. Yo, como digo, trabajo de esa manera. Sí que es cierto que quizás con el tiempo, pues cuando vuelves a releer algo, puedes pensar que esto ahora no lo habría escrito de esta manera, pero bueno, eso entra también de parte del proceso vital, y creo que también los libros, a veces, que tengan sus imperfecciones, también les caracterizan, les dan su personalidad, ¿no? Tú sentías, Gaby, también que sí, las presiones de... Los bestsellers tienen una parte de producción cinematográfica. O sea, sí que es verdad que este personaje no me acaba de convencer. ¿Por qué no lo haces más así? ¿O por qué no te lo cargas y pones a otro individuo, ¿no? Y esto sí que ocurre con las novelas. A mí, sobre el cambio de forma de escribir, lo que sí que me continúa admirando es el peso de las frases de los escritores de antes del ordenador. O sea, cómo conseguían... Tú, cuando ves además los manuscritos, que pueden ser manuscritos o los escritos a máquina, ves que te parece sucio cuando aparece una tachadura y hay una corrección ahí. Pero claro, es que si viéramos ahora cómo quedaría un texto retocado desde el ordenador, es que aquello sería incomprensible, sería un desastre, ¿no? Y entonces lo que sí que te fascina es, y sobre todo cuando
originalmente empecé a utilizar el ordenador y me daba la facilidad para rectificar una frase, para tirar atrás, aún admiré más el poder para estructurar las ideas y las frases que habían tenido los antecesores, ¿no? Cómo te habían conseguido contar historias tan bien hilvanadas, no solo fraseológicamente, sino de ideas. O sea, las ideas se sucedían una tras otra, siempre con sentido y en bloque, ¿no? Y eso me ha parecido maravilloso. Por supuesto que el ordenador sí que te da igual una cierta flexibilidad a la hora de volver atrás y de modificar algunos aspectos. Y sí que creo que puede favorecer un tipo de literatura determinada, pero claro, lo que pasa es que a veces con los experimentos se hacen con gaseosa y salen cosas que por el hecho de presentarlas como modernas, pues parece que tenga que ser algo. Pero sí que creo que el ordenador permite un tipo de literatura que en algunos momentos puede ser más fragmentada, por ejemplo, que puede aunar, por ejemplo, la poesía con la narración de una manera distinta, que es algo que hay que agradecerle precisamente a la nueva forma de escribir, ¿no? Ahora, cada uno luego es muy libre de abordarlo como le dé la gana. Y, de hecho, algo a lo que yo empecé siendo como muy rupturista, me metieron en un movimiento literario como de vanguardia, del cual fui expulsado inmediatamente porque empecé a hacer libros de viajes, y entonces eso era otra cosa, claro. Pero a lo que me he ido acercando cada vez más, de nuevo, ha sido a la literatura clásica, a Jonathan Franzen, Philip Roth, a, digamos, los grandes clásicos que te han contado las historias, como Philip Roth empezaría a escribir a mano, ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, Javier Marías continúa escribiendo a mano, creo. No sé si Pombo también lo ha dicho alguna. Bueno, todavía hay escritores que lo hacen así, ¿no? Oye, el afán de perfección máquina. puede ser también uno de esos impulsos del escritor o no de todos. Claro, todos intentan hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero precisamente con esas correcciones, con estos nuevos métodos técnicos para hacerlo fácilmente, puede haber bueno, pues también esa búsqueda de la perfección que se enrede en sí misma y que tienda al infinito y que no acabes nunca. La última coma. Yo no aspiro a hacer, o sea, sé que no soy capaz de hacer algo perfecto, ¿no? Entonces no me lo planteo de ese modo, pero bueno, sí que en ciertas ocasiones bueno, convives mucho sobre todo cuando es una novela, ¿no? Por ejemplo, o una obra larga, durante mucho tiempo con ella y la relees conforme la vas escribiendo y al final, pues bueno, sí que acaba volviéndote un poco loco y es con algo que vas a todos los lados, ¿no? Y bueno, pues sí que puede llegar a ser un poco angustioso en algún momento y bueno, y luego está, más que el afán de perfección, quizás una vez que está ya acabado el libro, pues el vértigo que llega a saber cómo va a ser como recibido, si has dado realmente, si es tan importante para los demás como lo ha sido para ti, las cosas sí que te pueden llegar un poco a comer la cabeza, ¿no? Ya. Y eso, hablando de libros, porque hablando de periódicos, ya la cosa, evidentemente ahí la obsesión viene motivada también por una tensión de acabar un trabajo a una hora X, que es la hora del cierre, ¿no? Y esto supongo que lo habréis vivido. Esa es una tensión diferente, ¿no?, a la de la escritura de libros, supongo, ¿no? Es horrible, porque claro, tú estás pensando que es que ahí como te equivoques, al día siguiente te llama Gas Fenosa y te dice, oye, que esto no era así, que este dato que estás dando es erróneo, ¿no? Es muy estresante, pero el periodismo, claro, vive, o sea, aparte ya incluso yo que, o sea, tengo 45 años, o sea, ya he vivido un salto que es descomunal, que es los cierres, que ya eran a las 3 o a las 4 de la madrugada, que podías estar cerrando el periódico o la revista de turno, pero es que después han venido la tecnología. Lo que antes eran periódicos que de vez en cuando había algún periódico que salía con edición de tarde, ahora ya los periódicos se renuevan constantemente, o sea, las noticias se van introduciendo conforme van ocurriendo y hay periodistas, y aquí de nuevo vuelvo a la profesión porque creo que es una profesión clave para una sociedad democrática y está castigadísima, bueno, en todas partes, ¿no? Pero aquí en España creo que está castigadísima.
O sea, tú tienes que... Hay periodistas que no solo tenían... Antes cubrías una información y tenías que liquidarla y estabas preocupado por gas fenosa. Pero es que ahora esa información la tienes que escribir, por ejemplo, yo en Cataluña, la tienes que pasar al catalán, si escribe en catalán. Luego también hay un departamento de redactores que lo hacen en catalán, pero bueno, la puedes tener que escribir en catalán. Luego tienes que escribirla para la web. Y luego tienes que hacer un corte para enviarlo a no sé dónde. O sea, una noticia se convierte en 4 y a veces las tiene que escribir el mismo periodista. ¿Cómo ese periodista va a ofrecer algo que sea lo bastante solvente o ha tenido la tranquilidad para pensar lo suficiente en esa nota que está transmitiendo, ¿no? O indagar si eso realmente es cierto, verificar las fuentes, es decir, todo lo que hoy día está fallando con el moderno periodismo, ¿no? Bueno, no sé, podemos estar horas aquí charlando porque son buenos conversadores, Gaby y Patxi, pero si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, pues supongo que encantados de ellos de contestaros, ¿no? O sea, si tenéis curiosidad por alguno de los temas que se estén tocando, creo que por ahí hay un micrófono y lo podéis solicitar, ¿no? Parece que hay una persona que tiene interés. Bueno, hola. Primero una pequeña crítica porque hubiera sido interesante una mesa más equitativa en cuanto a género, pero por otra parte pues se agradece muchísimo que 2 personajes como ustedes estén aquí. Y solo quiero preguntar, bueno, a Patxi, que comentabas, gracias por compartir esto de tu manera de ser. Y si te consideras introvertido como persona, quiere decir que eres extrovertido en tus libros. Y para los dos, ¿cuál es la importancia de la reescritura y si eso también puede ser algo obsesivo? Y nada más. Bueno, respecto a la timidez, sí que, como he dicho antes, es un mecanismo de compensación y sí que me sucede eso, ¿no? Que pues bueno, todo lo introvertido que soy en mi vida a la hora de escribir, pues sí que creo que a veces también los tímidos tenemos esa cosa de que no sabemos frenarnos cuando nos soltamos, ¿no? Y bueno, en mi caso a la hora de escribir, pues sí que no tengo miedos ni pudores a la hora de escribir. He escrito, por ejemplo, diarios o el libro de viajes que escribí, por ejemplo, que creo que también me expongo bastante, ¿no? Y bueno, de alguna manera me sirve para equilibrar la balanza, pero que, claro, también tiene sus problemas, y es que hay mucha gente que yo creo que a los escritores no hay que conocerlos muchas veces, ¿no? Porque bueno, cuando alguien te ha leído, y realmente pues yo sí que tengo algunos libros que son bastante, bueno, que sobre todo los que escribí cuando era más joven, ¿no? Bastante agresivos o provocadores, etcétera. Y luego, claro, cuando alguien se encuentra conmigo y dice, este tipo que es tan poca cosa, ¿no? Pues sería una pequeña decepción, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, sí que me sucede eso, ¿no? Que como escritor no tengo esos miedos y esos pudores, ¿no? En el caso de escribir un diario una vez que se llama Dios nunca reza, que lo afronté un poco con ciertos temores, porque a pesar de que digo que no soy pudoroso a la hora de escribir, cuando uno escribe un diario y también implica a la gente que tiene más cerca, pues quizás es más complicado, ¿no? Y bueno, una vez que lo acabé también, realmente lo que pensé es a quién le podía interesar lo que un verano de mi vida en el año 2008, y luego resultó que, sin embargo, mucha gente se reconocía en esas cosas, ¿no? Quizás cotidianas que sucedían, y eso viene un poco también a cuento de algo que ha comentado antes Gaby, ¿no? de empatizar con los lectores, o de traspasar un poco esa literatura del yo. Yo creo que la literatura del yo, que bueno, últimamente también está tan de moda, la autoficción, etcétera, no es nada cuando ese yo no llega a convertirse en un nosotros, ¿no? Cuando alguien no se reconoce también en cosas como ser humano que ha escrito, que tú has escrito, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del libro de viajes,
que es un viaje que hice a un lugar como un basurero en Manila, Filipinas. Pues bueno, es un lugar que a priori también es complicado y es raro, ¿no? Pero bueno, yo realmente mi intención cuando escribí ese libro de viajes, un viaje que por otra parte yo lo hice casi de una manera accidental, era que pues una persona común y corriente como yo lo era pudiera reconocerse en él, ¿no? Y ver las dificultades que a veces todos tenemos cuando hacemos un viaje, ¿no? Con el idioma, con las maletas, etcétera, ¿no? Yo creo que en el libro de viajes, bueno, esto probablemente Gaby sabe mucho más que yo, pero yo la impresión que tenía antes de escribir ese libro de viajes era que los libros de viajes siempre el autor tendía a idealizarse o a pintarse a sí mismo como un superhéroe, ¿no? Un superviajero. Y bueno, yo intenté dar un poco esa otra visión, ¿no? En fin, bueno, no sé si he contestado lo que querías y la otra pregunta tampoco me acuerdo cuál era. La obsesión. La obsesión. La importancia de la reescritura. La reescritura, ¿no? Sí. La importancia y si puede llegar a ser también obsesivo reescribirse a uno mismo. ¿Reescribirse te refieres a utilizarse a uno mismo como personaje constantemente, a reescribir un libro en concreto? Sí, o trabajar el mismo texto varias veces o quizás un poco con lo que ya se comentaba antes, ¿no? Esta obsesión por corregirse constantemente hasta que quede la obra perfecta, no sé. Pues yo en mi caso sí que he dicho que una vez que doy por finalizada no vuelvo atrás, ¿no? Pero me he acordado también antes que cuando escribía a mano sí que había un proceso de reescritura porque luego habría que pasarlo a máquina, ¿no? Y en ese sentido sí que cambiaba un poco la obra y había una reescritura, ¿no? Pero en general no soy obsesivo con ese tema, ¿no? Quizás más a la hora de ir abriendo ese camino, ¿no? De buscar la palabra concreta para una frase, de buscar el tono, o de buscar la manera en que al final tú te sientes cómodo con lo que estás escribiendo y también de intentar de tener cierta vocación de originalidad, ¿no? Es decir, yo he escrito cosas de mucho tipo, he escrito diarios, he escrito libros de viajes, novela erótica, en fin, pero siempre lo he abordado de una manera intentando huir un poco de los clichés y intentando ponerle algo de mí, ¿no? Y en fin, no sé, a veces eso es lo que te lleva un poco a escribir, ¿no? O sea, yo quiero leer, por ejemplo, cuando leo una novela, la última novela histórica que he escrito, pues bueno, yo lo que quería era leer, yo no soy un aficionado al género histórico, ¿no? Entonces, pues yo escribía la novela que yo como lector me gustaría encontrar a la hora de leer una novela histórica. En fin, quizás sí que son obsesiones que uno se encuentra a la hora de ir escribiendo, ¿no? Estás hablando de Los dueños del viento, sí. Que es piratas en el siglo XVII y claro, eso exige vascos. Además vestir todo eso. Sí, hombre, mira, en esa novela sí que ha podido llegar a ser una obsesión porque se ha prolongado mucho en el tiempo, porque bueno, tenía muchas exigencias en cuanto a documentación, etcétera. Y bueno, pues he tenido que... No la he escrito solo, no ha sido el único que he escrito solo durante esos 10 años. En ese periodo también he escrito otras novelas. Pero bueno, sí que se convirtió en una pequeña obsesión porque cada vez que la dejaba tenía que volver sobre el tema, tenía que volver a documentarme y no estaba acostumbrado tampoco a tardar tanto escribiendo algo, ¿no? Y bueno, pues son esas cosas, ¿no? Realmente lo que he dicho antes, ¿no? Las referidas a lo obsesivo, lo enfermizo, ¿no? El no poder a veces separarte a ti mismo como persona y como escritor, ¿no? Antes hablábamos también de si yo tampoco creo que sería capaz de ahora mismo de imaginarme a mí mismo sin ser escritor, ¿no? Y a la vez también me ha sucedido eso que has comentado tú de que me ha costado mucho tiempo poner en la casilla escritor, ¿no? Pero bueno, realmente si no escribiera ahora no me identificaría a mí mismo. En mi caso, por escribir la dificultad, lo que siempre me intimidó más fue empezar. O sea, cómo empiezas la historia, cómo arrancas y hacia dónde vas. A la hora de estructurar una historia, lo que sí que intento salir, normalmente se dice eso, que hay escritores que son como bastante instintivos a la hora de desarrollar, que parten de un argumento más o menos tenue y lo desarrollan y van dejándose llevar por la historia, y otros que son como más metódicos, dentro de los cuales me incluyo, que es, tú más o menos has pensado mucho en la historia, sabes hacia dónde vas, sabes el final más o menos,
Y a partir de ahí, y de varios esquemas y varias fichitas, y de haber desarrollado cada uno de los personajes, entonces es cuando me animo a escribir, ¿no? Pero por eso, eso viene de empezar unos primeros relatos y unas primeras novelas. Antes de publicar el primer libro, había escrito 3, pero eran 3 que eran como muy flojos. O sea, en aquel momento no los veía así, pero intuía que eran flojos. Y sobre todo siempre me costaba mucho eso, a ver, ¿cómo desarrollas esto? Vi que intentaba tener un plan. Eso ocurre también con los viajes. Antes de salir de viaje, o sea, yo sé hacia dónde voy. Me hago un mapa y sé más o menos las paradas, el tiempo que voy a dedicar a cada parada. Pero después del viaje ocurren cosas y puedes variar el plan, ¿no? Pues con el libro es un poco lo mismo. Y en cuanto a la obsesión, también sobre lo que es hoy en día, que era lo que comentábamos, o a día de hoy, cómo todavía me puede afectar, un poco hablando de la primera locura técnica que pasé durante muchos años leyendo y escribiendo y luego cómo se atemperó y tal. Ahora, con el último libro, he tenido noticias para mí mismo del momento que vivo respecto a la literatura, ¿no? Y se dio con este neurólogo que bueno, estuvimos trabajando durante 2 años en su historia. Es una novela, pero él me ha dado una base real muy importante. Después de trabajar durante 2 años me dio tanta realidad que mucha de ella iba a afectar directamente a su mundo íntimo, sobre todo al doméstico y laboral. Y sobre todo lo que él quería saber era cómo había vivido. Él se volvió loco, lo metieron en un psiquiátrico y durante 1 año estuvo fuera del mundo. Y entonces yo creo que en cierto modo él quería no solo que escribiera un libro sobre esa historia, sino que además actuara de nuevo como detective para saber qué había ocurrido durante el año en el que él estuvo fuera del mundo. Porque nadie le había explicado cosas que él había hecho durante ese año. Entonces estuvimos trabajando eso 2 años y medio. Él muy seguro de que quería ver la historia, de que quería leerla y que quería que se proyectara hasta el punto que cuando nos conocimos me dijo: tengo una historia que veo protagonizada por George Clooney en Hollywood. Esta fue su forma de presentarse, la primera frase que me dijo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después de toda la investigación, antes de cerrar la historia, él había sufrido, aparte de 2 brotes de locura, un infarto. Y todo eso venía motivado por el estrés en gran medida. En realidad era una enfermedad mental, pero derivada de un estrés enorme. Y lo que cuenta la novela es cómo llega a ese estrés, ¿no? Y él, para relajarse en los momentos de estrés, se subía a una montaña que era el pico del infierno. Curiosamente, o sea, la realidad siempre supera la ficción. Y entonces lo que hacía era subirse allí, era montañero y caminaba. Entonces, antes de cerrar el libro, me invitó a que subiera con él al Pic de l'Infern. Y entonces nos subimos y mientras estábamos subiendo, por milésima vez le dije: el libro no lo has escrito tú, el libro cuenta una historia que se te va a ir de las manos, o sea, es otra cosa. Sí, pero estoy seguro de que quiero leerlo. Subimos al Pic de l'Infern, bajamos y le di el libro. A los 2 días me escribe: llevo 147 páginas, pensé que nunca te diría esto, pero este libro no puede ver la luz. No puede salir publicado. Tengo un ataque de ansiedad, no me llames, no me hables, no. Yo contactaré contigo dentro de unos días. Al 4.º día me vuelve a escribir y me dice: llevo 420 páginas, perdona lo que te dije el otro día, creo que el libro contiene una honestidad y unas emociones lo bastante poderosas como para que esto salga, ¿no? En el intervalo, yo había pensado que precisamente como ya me había ido a Pakistán y ya había escrito muchos libros y me había jugado al cuello y tal,
que bueno, esto era una historia de una persona que vivía en Barcelona, que era un vecino mío, vecino que era de la ciudad, ¿no? Que era algo que tenías como más o menos controlado y que ya había muchas historias que se habían manejado y que eso, bueno, no pasaba nada, y que además yo, dentro de las reacciones posibles de esta persona, pasaba la de que en algún momento dijera que no quería, ¿no? Incluso llegué a dormir bien una de las 2 noches. Cuando luego me escribió el siguiente correo y leí, perdona, pero estoy de acuerdo, vamos con el libro, yo, delante del ordenador, me puse a llorar. O sea, ahí yo entendí hasta qué punto, o sea, te involucras dentro de las historias, e incluso el goteo constante de una historia dentro de ti, cuando ya piensas que has escrito 1000, no es verdad. O sea, cada historia es distinta, entras dentro de cada una de una manera diferente, y sobre todo me alegró mucho que además ahora ya os digo, antes era tímido, no lo parece, pero antes era muy tímido. Saber que conservo ese grado de empatía todavía tan grande con las personas y que muchas veces dudo de mí, o sea, de haber tratado a tanta gente y tal, y dices, hostia, a veces parece que estés perdiendo la sensibilidad, ¿no? Me alegró mucho llorar ese día. Bueno, vaya historia. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis curiosidad? Ahí hay otra persona. Sí, quería para ambos pedirles para una recomendación vuestra de, por ejemplo, yo que no he leído nada de vosotros, alguna publicación vuestra que sirva de referencia para conoceros, para, no sé, pues igual su publicación sobre el neurólogo o uno de sus cuentos de Pachi, algo que para vosotros haya sido especial en el momento de escribirlo y que todavía hoy en día lo recuerden, lo tengan como, aunque haya sido igual no publicado ahora en la madurez como escritores, pero que eso, pues que digáis, bueno, pues esto igual servirá para conocerme más, ¿no? Para conocerme mejor dentro de mis publicaciones. Por cierto, se llama Las Defensas, que no sé si lo hemos comentado, el libro. Bueno, esto es complicado porque es un poco como... Es un tópico, pero es como los padres, ¿no?, que dicen que quieren a todos los hijos igual, ¿no? Bueno, sí que hay algunos libros que tú notas también pues la respuesta por parte de los lectores y a los que también por circunstancias de la vida pues les tienes más cariño, ¿no? Uno de ellos, de los míos, sería Atrapados en el Paraíso, que he hablado antes, que cuenta ese viaje que hice a Filipinas y a Papúa Nueva Guinea, que... Bueno, de alguna manera tiene una historia un poco rocambolesca de cómo surgió todo, porque bueno, fue a partir de un premio literario que gané, que convocaba al país, que eran 6.000 euros para gastar en un solo viaje, ¿no? Yo había presentado a ese concurso una historia de un fin de semana en París, en plan de dominguero, con mi madre, mi hermana, etcétera. Y bueno, me vi un poco yo no era viajero, me vi un poco en esa tesitura de repente... bueno, ojalá todos los problemas fueran así, ¿no? Pero de tener que gastar ese dinero en un viaje y bueno, en aquella época estaba estudiando euskera, por cierto, en un Barnetegui. Hice una pequeña encuesta entre mis compañeros de habitación y de curso y demás, a ver qué harían ellos con ese dinero. Hubo respuestas para todo, hubo quien me dijo que se las gastaría en bonobuses para toda la vida, en fin, pero bueno, la que más me satisfizo fue una de un compañero que me dijo que, bueno, ya que yo era escritor, aprovechar ese dinero para hacer un viaje por una parte largo y otra que me nutriera, ¿no?, con experiencias. Y bueno, yo en aquella época había conocido a un fotógrafo que estaba haciendo una serie de reportajes de basureros de todo el mundo y su siguiente objetivo era ir a Asia, ¿no? Entonces, bueno, me propuso ir con él. Fui un poco de cabeza. A veces también, sabes, cuando haces viajes, incluso con gente que conoces, la conoces realmente cuando haces ese viaje. En ese viaje sucedieron cosas.
también antes del viaje yo me acababa de enamorar en ese Barnetegui de la que hoy es mi mujer y la madre de mis hijos. Entonces, pues bueno, creo que en el libro también hay una historia de amor, bueno, hay diferentes capas, ¿no?, en ese libro. Y, en fin, por todo eso es un libro al que le tengo cariño y que también he notado un poco esa respuesta de parte del público, ¿no? Después de ese libro, bueno, yo en realidad no fui a hacer ese viaje con la intención de escribir un libro. Yo quería hacer reportajes, ¿no?, pero también tuve cierta decepción profesional cuando llegué a las redacciones, ¿no? Presentamos aquellos reportajes de basureros y tal, y nos decían que eso no era lo que el público quería ver un domingo mientras estaba desayunando y untando el croissant. Entonces, para mí pues fue un poco decepcionante profesionalmente eso, pero por otra parte me impulsó un poco a escribir más a tumba abierta este libro, ¿no?, y sin esas cortapisas de espacio, ni de editoriales, ni demás, ¿no? Y ese sería uno de los libros que quizás... hay más, bueno, luego yo he escrito muchos cuentos y al género del cuento le tengo mucho aprecio y es el que más me gusta también como lector. Entonces hay un libro de cuentos que se llama La tristeza de las tiendas de pelucas, que creo que también es una buena... para un primer contacto con lo que son mis cuentos, que creo que está bien también. Y bueno, y ya para acabar, tampoco, porque si sigo igual no paro. Bueno, la última novela que he escrito es Los dueños del viento, que es una novela histórica que en realidad es una excepción también dentro de mis obras, porque nunca había escrito nada de ese tipo, ¿no? Pero bueno, me ha supuesto un esfuerzo, como digo, de muchos años. Y bueno, también estoy observando que ha tenido una buena respuesta y creo que es también una buena obra para empezar, ¿no? Bueno, quizás no para conocer mi literatura, pero, o sea, mi literatura anterior, pero bueno, esas serían mis recomendaciones. No sé. ¿En tu caso, Gaby? Y yo el libro del que hablaba, el del neurólogo, se llama Las defensas y, como antes resumía más o menos, es una persona que es neurólogo. Sus propios compañeros tuvieron que tratarle, le diagnosticaron erróneamente, le metieron en un psiquiátrico. Durante un año pues estuvo fuera de circulación y podía haber estado para siempre. Se recuperó por extrañas circunstancias, su cuerpo pudo superar la enfermedad y lo que se cuenta ahí básicamente no es un libro de médicos ni es el protagonista es un médico, pero de lo que se habla es de cómo alguien puede llegar a desarrollar un estrés tan grande como para volverse loco en una ciudad del primer mundo o en un país del primer mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel? Se llama Las defensas, de hecho, porque su enfermedad es autoinmune, sus propias defensas se volvieron contra él. Y esto sirve un poco para plantear, esto es el resultado de una sociedad que se vuelve contra un individuo, en el sentido de que él es un médico educado para bueno, en una familia bienestante, para vivir, se supone que una vida cómoda, pero educado con unos valores determinados. El esfuerzo tiene una recompensa, la familia siempre te cobijará, la autoridad es justa. Pasa el tiempo y descubre que todos los esfuerzos que está haciendo no tienen la recompensa que él cree que podrían haber tenido. Ve que la familia de repente no le da lo que él pensaba que le iba a dar, que la autoridad no es sinónimo de justicia, y entonces tú ves como el aparato social, las defensas con las que él había crecido se vuelven contra él y le desestabilizan. Y por otro lado, su organismo, las defensas orgánicas de su cuerpo, se vuelven contra él también y le desestabilizan. Entonces la historia es una historia en realidad de una persona, de cómo va aumentando el estrés con un caso de mobbing, de acoso laboral, que es tremendo, ¿no? Este libro estoy singularmente contento con él. Y otra referencia que tiene más que ver con todos esos libros de viajes que me han llevado por el mundo es el que comentaba antes, que es Solo para gigantes, que ya más o menos lo he definido, ¿no? La historia de un chico que se fue a buscar al Yeti porque era una excusa en realidad para llevar un tipo de vida que él quería llevar. Era un especialista en reptiles y anfibios porque pensaba que había que prestar atención
a los seres, no siempre a los mamíferos, sino que todos los pequeños seres del mundo eran los que en realidad daban la vida al mundo, pero encontró una excusa para viajar a una vida mítica que él tenía idealizada, al Hindu Kush, a través de la búsqueda del Yeti. Allí vivió estupendamente durante muchos años, pero en 1995, y esto lo encontré en una carta que le había enviado a su familia, escribía: ha nacido una nueva fuerza, los talibanes. Y entonces tú ves cómo a partir de la aparición de los talibanes, lo que él era su círculo de confort, él se había convertido en alguien más o menos importante para una tribu pagana que había allí, pues empieza cada vez a ser más opresiva la vida en las montañas. Hasta que al final, bueno, aparece degollado y es la historia de toda esa historia, ¿no? Este libro ha sido traducido a varios idiomas y ahora aparecerá en Estados Unidos a finales del próximo año y acaba de aparecer este mes en Reino Unido. O sea que es un libro que está teniendo un recorrido también diferente al del resto de libros, y sí, ante la duda, Solo para gigantes y Las defensas, que es el que acaba de salir publicado. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí, antes hablabais sobre cómo había influido en algunos escritores la aparición del ordenador, ¿no? que habían hecho cambiar su estilo. Pregunto si no creéis que desde que este soporte se utiliza, se ha despersonalizado un poco la escritura, el estilo. Como que ahora los escritores escribís de forma más parecida, porque antes, como decía Pachi, cuando escribías a mano, pues tachabas, tenías que continuar y lo que salía era auténtico, ¿no? Era que salía de la mente de cada uno. Y sin embargo ahora, pues con tanta facilidad como hay con autocorrección, como recurrir a Google a ciertos conocimientos, como que se ha, no sé, despersonalizado algo la escritura. Bueno, yo creo que el ordenador es una herramienta sin más. O sea, un ordenador no te va a ayudar a escribir una gran novela si realmente no hablar de talento, porque el talento es una palabra muy grande, pero si realmente no tienes el don o pues por mucho que tengas el último modelo de ordenador y que te pueda hacer miles de correcciones, realmente pues bueno, es una herramienta que puedes utilizar para lo que hemos hablado antes de pues, ordenar, ir hacia atrás, hacia adelante, pero bueno, en cuanto a las correcciones puede cambiar un poco esa manera de escribir, pero poco más, no sé. Sí, yo creo que el carácter de las personas y de los escritores continúa siendo tan, digamos, diferente como el que tenían antes, en lo que distinguía a Valle Inclán de Pío Baroja. O sea, cada uno era una personalidad y eso a la hora de escribir no creo que influya. Sí que es verdad que a la hora de pensar, el estar pendiente de otros estímulos, sea desde mensajes al móvil, como entradas en Facebook, como tener el televisor con varios canales, eso sin duda ha influido en la forma de interpretar el mundo. Dicen que cada generación piensa un 5% más rápido que la anterior. Lo que no sabemos es qué aporta eso, si eso es bueno o no. Es más rápido, pero no sabemos cuál es la consecuencia. Sí que es cierto que, por ejemplo, antes hablaba de Franzen. Franzen para mí ha sido uno de los pocos escritores, creo que en los últimos años no había habido ninguno que hubiera ocupado la portada de Time. Un escritor que ocupara la portada de Time. Jonathan Franzen la ocupó a raíz de Libertad. Él dice que no confía para nada o sea, que las nuevas tecnologías las tiene apartadas, y pese a todo, cuando lo lees, es absolutamente actual. Sí que creo que si tú quieres escribir con una cierta penetración psicológica en los personajes, hablo como muy a lo vasto, pero si quieres conseguir una penetración psicológica suficiente, estar lo bastante dentro de una historia, necesitas ese punto de obsesión que te lleve a solo pensar en ello. Y el mundo que nos rodea hace que eso sea complicado. Y solo pensar en ello durante mucho tiempo. El tiempo suficiente como para que puedas escribir
250, 400 páginas, 600 páginas poderosas, con una solvencia suficiente. Eso sí que creo que tienes que hacer un esfuerzo muy grande hoy en día, si eres escritor, para conseguir esa concentración, que antes se conseguía de una manera mucho más natural. Eso sí que creo que es así. Pero bueno, al final, luego cada escritor tiene su personalidad, su carácter. Habrá algunos que lo puedan más o menos conseguir y luego, por supuesto, que lo que escribe cada individuo se circunscribe a lo que es su perfil, ¿no? ¿Había más preguntas por allá? Sí. Hola. Bueno, hay una conexión evidente previa con el periodismo, entonces, bueno, y es curioso que los dos habéis hablado también de decepción por lo menos con las redacciones, con los medios. Entonces la pregunta más o menos es si fue primero la pasión por escribir la que os lleva al periodismo y el periodismo luego os pone en contacto con historias más que queréis desarrollar más personalmente, o no sé, ¿cuál es lo previo? Gracias. Bueno, en mi caso, acabé en el periodismo a través de la literatura, es decir, bueno, yo también tengo que decir que el periodismo siempre lo he vivido desde un flanco quizás más cómodo, ¿no? Nunca he trabajado quizás en la trinchera de la información diaria, ¿no? En una redacción, en alguna ocasión sí, pero tampoco así en un periódico. Y siempre he sido pues, colaborador externo, columnista, etcétera, lo cual pues, bueno, siempre también me ha permitido afrontarlo de una manera más relajada, digamos, ¿no? Y mantener a la hora de escribir pues cierta voluntad de estilo, etcétera, ¿no? También creo que el periodismo, a pesar de esa inmediatez que a veces se exige, un periodista está trabajando realmente con palabras, ¿no? Su herramienta de trabajo, su producto, por decirlo de alguna manera, es ese, y no tiene que maltratarlo, ¿no? Tiene que cuidar siempre las formas a la hora de escribir. Pero bueno, en mi caso, como digo, yo empecé escribiendo, no soy periodista de carrera y he desembocado un poco en los periódicos de una manera pues casual en ocasiones y bueno, y algunos de los libros también han tenido ese toque periodístico por eso que he contado, ¿no? El libro de viajes que cuento, que hice a Filipinas, pues bueno, fue una manera tiene también su punto periodístico, ¿no? Otra manera de narrar. Escribí un libro que era unas crónicas sobre paternidad que escribía en una revista de bebés y de embarazos, ¿no? En la que iba contando mis aventuras con mis hijos, etcétera. Bueno, en alguna ocasión dijeron que era periodismo doméstico, que fue una definición que a mí me encantó, ¿no? O sea, creo que el periodismo tiene un sentido muy amplio, ¿no? No podemos circunscribirlo solo a lo que se escribe en los periódicos, etcétera, ¿no? Y a veces las fronteras resultan un tanto difusas en lo que es periodismo, literatura, periodismo literario y, bueno, yo creo que no cambio el chip cuando escribo una cosa u otra, ¿no? Ahora, dentro de unos días, voy a publicar un libro que también son historias de unos usuarios de un comedor social de Pamplona. Y bueno, sí que es cierto que en este caso muchas veces también en la literatura tienes una atracción a veces por personas o personajes que se quedan en los márgenes o por los débiles, etcétera, que a veces lo nimbas o lo rodeas con una especie de una aura de romanticismo y o sea, un perdedor en una novela resulta incluso bonito, ¿no? O maldito, etcétera, ¿no? Claro, cuando yo ahora me he encontrado con estas situaciones realmente duras, etcétera, te das cuenta de que no hay demasiado de bonito en eso, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que hay quizás esa diferencia entre literatura y periodismo, que bueno, el periodismo te obliga un poco a ensuciarte un poco más, o sea, a ensuciarte en el buen sentido, a pringarte, ¿no? Más y bueno, pues cuando alguien hablábamos antes, Gaby y yo también, que él creo que también está en un proyecto parecido últimamente, ¿no? Que cuando alguien que ha perdido la casa, ha perdido o ha dejado a su familia en otro continente, etcétera, te está contando sus historias, pues tú realmente te sientes muy poca cosa y piensas que el cuento quizás que escribiste ayer y en el que hablabas de un borracho, de un vagabundo, pues no tiene mucho que ver en realidad con esa historia real, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso es un poco lo que decía al principio. El periodismo fue... Quería contar historias, quería escribir, y el periodismo fue la manera de ir escribiendo, ir ganándome la vida mientras esperaba el momento de un poco saltar a la literatura, ¿no? De hecho, el salto lo doy a través del libro de viajes, porque en el libro de viajes veo que hay un potencial enorme. En cierto modo, lo que te permite el viaje es hablar con personas, ver lugares y dedicarles un espacio que los periódicos, las revistas no tienen a los textos que tú quieres escribir. Normalmente un periódico te puede dedicar como mucho, una revista, 6, 8 páginas como mucho. De vez en cuando se ha dado algún caso de un poco más, pero no había demasiado. Sí, el libro de viajes lo que te permite es entrar en contacto, como digo, pues con muchas historias y dedicarles tiempo y espacio. Aquí entramos con... y de nuevo, el enlace este que comentas del periodismo, podemos hablar de Tom Wolfe. Tom Wolfe luego ha escrito novelas que son de referencia, pero hablamos de Steinbeck, hablamos de Stendhal, que era diplomático. O sea, gente que ha tratado el viaje y luego lo ha interpretado a veces como libro de viajes o como, que tendría mucho que ver con el periodismo, o como novela. Hablamos de Robert Louis Stevenson, hablamos de Graham Greene, hablamos de Unamuno, que ahora además le acaban de reeditar unos libros unos textos de viajes que tiene. Hablamos de Valle Inclán, hablamos de Josep Pla, hablamos de muchísima gente. Hablamos de que en los orígenes de la literatura española moderna está el Quijote. El Quijote es un libro de viajes, poema de Mío Cid, viaje. Y sin embargo es un género que ha pasado absolutamente, se ha aparcado. La pregunta es ¿por qué? Porque ese tipo ese género que te acerca al sustrato de la tierra, que te cuenta cómo vive, cómo respira la gente, de repente ha pasado como a segundo plano, y la novela negra ahora es lo que triunfa en todas partes. Yo no digo que la novela negra, que a mí me encanta, no sea estupenda, pero ¿qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con esos libros que nos están contando cómo vivimos ahora aquí? ¿Cómo es la gente de aquí? Hasta tal punto que, digamos, uno de los proyectos un proyecto que he desarrollado a partir de ese sentimiento ha sido precisamente el de enfocar a lugares fuera de foco que, sin embargo, te van a contar cómo son las sociedades. Y esto tiene que ver con lo que ocurrió con el chico este del Yeti que contaba. Después, ese libro a mí me dejó pensando en muchas cosas, y ahora llevo adelante un proyecto que se llama Animales Invisibles, por el cual voy a buscar animales de distintos países que son o legendarios, o, por míticos, por extinguidos, o porque están vivos pero son muy difíciles de ver. A partir de la idea que se ha hecho una sociedad de ese animal, tú puedes contar la sociedad, puedes contar su problemática interna. Por ejemplo, hace poco estuve en Venezuela y en Corea del Norte. En Corea del Norte, en Corea del Sur, buscando al tigre blanco, y en Venezuela buscando a un tapir, que lo llaman la danta. En Venezuela me encontré con un grupo un terrateniente que de repente, gracias a que yo había aparecido ahí buscando a un tapir, encontró un argumento para ir a hablar con el ayuntamiento, por supuesto madurista, ex-chavista, y de repente, como el país está en una precariedad tan brutal, encontraron una razón para proyectar su territorio. Esto es el estado de Yaracuy, las montañas de allí, a partir de cómo podemos atraer a gente aquí un poco para que deje dinero. Y el terrateniente y el ayuntamiento se unieron para buscar al tapir. Entonces, a partir de la búsqueda del tapir, entras en cómo la gente se está comiendo a los tapires porque no tiene comida, de tal manera que un animal que es allí tiene una importancia muy grande, está cabalgado por la diosa de la naturaleza, María Lionza. Te encuentras con que ese animal, que es prácticamente mítico, se lo están comiendo porque no tienen más que comer, o sea, porque no hay comida realmente, han deforestado y se lo están comiendo. En Corea del Norte, con el tigre blanco, lo que está ocurriendo es que, pese a las diferencias irreconciliables, parece, entre el norte ultracomunista y el sur ultracapitalista, un veterinario y varios naturalistas han pensado, todavía quedan tigres
tigres coreanos, aunque en realidad son rusos, pero bueno, aquí se buscan excusas para intentar hacer piña. Han encontrado en las montañas que todavía quedan por lo menos unos 6 tigres vivos coreanos. De tal manera que están proponiendo veterinarios y naturalistas del sur y del norte ir juntos a buscarse al tigre, que es el símbolo de Corea, para recuperar, que sería un gesto por primera vez en muchos años de unificación, de reunificación de las dos Coreas. Pero quiero decir, a través de un animal, tú puedes contar todo un imaginario sociopolítico. Pero claro, para eso hace falta ir al territorio, hablar con las personas, estar ahí. Pero lo que hablo, por eso empezaba hablando de la importancia del periodismo, de pisar el terreno, y a partir de ahí luego ya tú puedes contar una novela, puedes llevarte la historia a donde te apetezca. Pero las historias que están ahí fuera son maravillosas y están mucho más allá de lo que nos cuentan los telediarios y los periódicos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues yo la verdad es que he estado muy a gusto en este tiempo. Habéis contado muchísimas cosas y os quiero agradecer vuestra presencia aquí. La verdad es que yo no sé qué persigue el escritor, ¿no? Supongo que llegar a mucha gente, entiendo que tener un cierto éxito. En vuestro caso, bueno, me ha quedado claro que es enamorar al público de una historia que les queréis contar y que en vuestro caso, bueno, ahí quedan las recomendaciones que yo en alguno de los libros que no he leído pues pienso ponerme a la tarea. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a todos, sobre todo, por haber venido aquí. Muchas gracias.